El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien. Saludos cordiales. Bueno, el comentario de este humilde periodista es para generar debate. No pretendo ser el dueño de la verdad porque no lo soy. Es apenas una opinión de quien les habla, que ustedes pueden acogerla, pueden discrepar, porque es legítimo, es parte de la libertad de expresión. Asimismo es esto. Pero queda ahí para justamente hacer los análisis que correspondan en torno a los temas de carácter electoral, del carácter preelectoral. Veamos qué pasa. Bueno, dejemos esos temas. Esta ha sido una semana en la que observamos absortos, indignados además, la manera como miembros de la Fuerza Pública de la Policía Nacional reprimieron a profesionales de la salud, a médicos. No eran vándalos, lo dijimos esta semana, no eran vándalos, no eran violentos, ¿ya? Eran médicos que decidieron salir a marchar a las calles para exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del gobierno central. Y en el centro de Quito fueron reprimidos los médicos. Hubo una reunión con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre este tema. Un ofrecimiento, que quiero saber si es un principio no de acuerdo, y cuánto, digamos, se ha conseguido justamente de este primer acercamiento. Santiago Zúñiga nos acompaña, el doctor Santiago Zúñiga. Eres el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas. Está enlazado con nosotros de modo telemático. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días, qué gusto. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias. Por permitirnos hablar de esto. Gracias, con todo gusto. A ver, ¿qué pasó en esa reunión con la ministra de Gobierno? ¿Hay o no un acuerdo? ¿Se ve ya una posibilidad de solución a las demandas de los médicos posgradistas? Bueno, efectivamente, para hoy, literalmente hoy es el día, un día decisivo para nosotros. Es el día martes se estableció un acuerdo para resolverlo hoy este viernes, para que esto ya de una vez por todas se solucione. Hicimos algunos acuerdos preliminares, entre ellos respetar, como bien usted lo mencionaba hace un momento, esto de la institucionalidad que parece que algunos gobernantes están olvidando que este país todavía tiene. El respeto de sus leyes, la institucionalidad, las mismas, ¿no? Esta ley mandaba a cumplirse desde el 23 de julio y ese ha sido un acuerdo, que esto se va a cumplir a partir del 23 de julio porque estamos hablando de una repercusión de carácter económico en contra de los médicos al no haberse cumplido la ley en esta fecha. Ese es un acuerdo, reconocer justamente esta deuda que tiene desde esa fecha hacia acá con los saberes hacia los médicos de posgrado y que los contratos para los médicos posgradistas se firmen desde el mes de octubre. Ya, y lo de antes de octubre. No sé, las deudas antes de octubre. Ya, ¿y qué pasa con eso? A ver, para entenderle, ¿se firmarían contratos a partir de octubre? Así es. Ya, pero ustedes... La ley subió a registro oficial el 22 de junio. Tenía 30 días para reglamentarse y ejecutarse. Correcto, de junio a julio. Exactamente. ¿Qué pasa con agosto, septiembre? Por eso, desde julio en adelante hasta esta fecha ya tenemos 57 días ya de incumplimiento de esta ley. Estamos casi en 2 meses. El acuerdo es que obviamente como sigue avanzando el tiempo, primero los médicos no han dejado de trabajar ni un solo día y la ley mandaba cumplimiento a partir del 23 de julio. Entonces, se va a reconocer este plazo de tiempo para no caer en el perjuicio económico a los médicos de posgrado al no haber firmado esos contratos desde esa fecha. Correcto. Explíquenos, por favor, hagamos una mirada un poco más retrospectiva, incluso para nuestro propio conocimiento y el de nuestra audiencia. Explíquenos cuáles son las demandas, todas las demandas que han planteado los médicos posgradistas. Bueno, esto va más allá de la pandemia. Los médicos posgradistas llevamos en esto más de 2 años. Lamentablemente los reglamentos y normas de posgrado en nuestro país violan nuestros derechos constitucionales en varios pasos. Hay una condición de reconocimiento del sistema de estudiante y de todas las obligaciones que tiene un médico, pero no hay ningún tipo de reconocimiento hacia esas funciones. Me explico más claramente. En el sistema, por ejemplo, el CES, que
establece condiciones para este tema del posgrado, te establece a ti meramente como un ente que estudia, nada más, que no hace nada más que aprender. Pero en el sistema práctico tú resuelves necesidades del Sistema Nacional de Salud. Pasa aquí, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Argentina, en Chile, en Venezuela, pasa en diferentes países en estas condiciones. Y al médico de posgrado se lo considera un híbrido, un estudiante que es un médico general debidamente ya titulado, que está en una carrera formativa de una especialización médica. En todos los demás países sucede esto, menos en el nuestro, y a nosotros nos dan esta condición de estudiante con todas las obligaciones de un médico general, más las responsabilidades legales si es que tú te equivocas, pero cuando exiges derecho o que te reconozcan tu trabajo, no lo hacen. En este punto, los médicos aquí en el país, los médicos que cursan un posgrado, los becarios, por ejemplo, tienen una condición especial de seguridad social que es extremadamente alta, les descuentan casi $200 del estipendio que les pagan, y tienes un segmento enorme de casi 1.800 médicos posgradistas autofinanciados, que es mano de obra gratuita. Así de simple. No le pagas, no tiene seguridad social, y tú, a cambio de esto, de que dices que le permites estudiar, lo utilizas para tu sistema. Y es importante que la gente entienda esto. Ese médico paga por ir a ese sistema para estudiar, para meterse al hospital a través de la universidad. Entonces, te dicen que te van a dar un cartón para que te formes como especialista, está perfecto. Pero en el sistema, vemos que el sistema se nutre de la mano de obra del médico y no hay una reciprocidad con el tema del trabajo. Repito, somos el único país de la región que se mantiene en estas condiciones. En otros países, ¿cómo es la lógica? ¿Cómo es el tratamiento o la preparación de los médicos posgradistas, de ese profesional que tiene título de tercer nivel y lo que está haciendo es formándose para una especialización? Pero ¿cómo se lo maneja en otros países, doctor? Justamente este análisis en la zona regional, la Dirección Nacional del Fomento del Talento Humano, que es uno de los entes que regula posgrados, hizo en 2018 un análisis de esto, porque nosotros planteábamos que nos muestren si es que de dónde salió esta situación, de por qué somos el único país que nos mantenemos así. Y efectivamente todos los países alrededor nuestro en 2018, exceptuando Colombia en ese año, porque Colombia justo en 2018 inició un cambio con el tema de los posgrados, que venía de una lucha de sus posgradistas que había durado casi 4 años para cambiar esa realidad. Y en este punto quedamos como el último, porque Colombia ya modificó justamente sus leyes para el tema de los posgradistas y los reconoce. En todos los otros países, todo médico de posgrado tiene un reconocimiento como un profesional de la salud, recibe una remuneración, tiene seguridad social. En algunos países tienen hasta pólizas de mala práctica, porque hay que recordar que es personal que está en proceso de entrenamiento, pero cumple un servicio. Y aquí en el Ecuador, en cambio, se deja la figura estrictamente en este volumen tan grande del autofinanciado y el becario en condiciones que tampoco son las más óptimas, porque también el becario hay que recordar que el Estado le da ese dinero, o ya sea el IES o el CENESID, y aparte de eso le toca devolver lo que le invirtieron en él con 2 años por cada año de estudio. ¿Qué quiere decir? Si usted estudia 4 años, ellos lo hacen devengar o devolver a ustedes inversión 8 años, donde ellos deseen o donde necesite el sistema. Entonces, sin tomar o tener contemplaciones con respecto al tema de la consideración familiar, económica, su ubicación geográfica, no importa. Si usted vive aquí en Quito y lo necesitan en Macará, se va a Macará 8 años. Doctor Zúñiga, en el contexto de la pandemia, la emergencia sanitaria y el estado de excepción comenzaron el 16 de marzo. ¿Cuál ha sido el papel en todos estos 6 meses precedentes de los médicos posgradistas? Desde el primer momento estuvieron en la primera línea. Así es, nosotros llevamos ya todo este tiempo de pandemia exponiendo todo lo que tal vez nos ha permitido, nos ha dado muchas herramientas la pandemia al mismo tiempo para hacer más visible nuestra situación en el sistema, porque lo que pasó en la pandemia, más allá de ser o no posgradista, médico titulado, un médico especialista, enfermera, el personal sanitario sufrió cosas indescriptibles en la pandemia. No se puede ni siquiera llegar a encontrar palabras sensatas para poder llegarle a la altura de la descripción del dolor que algunos médicos, enfermeras o personal sanitario en general sufrieron durante la pandemia. Y así es como usted lo dice. Hay que tomar en cuenta algo que hemos mencionado mucho, sobre todo en Guayaquil.
El personal de posgrado normalmente oscila entre los 28 y 34 años de edad. Cuando vino esto de la pandemia y todo el mundo entró literalmente en un temor que no era descriptible, el personal médico de más experiencia normalmente ya supera los más de 50 años. Entonces, pregúntense ustedes en Guayaquil, cuando muchos de estos personales se adhirieron a esta condición de vulnerabilidad o riesgo, ¿quién creen ustedes que se quedó en el sistema dejando que no se caiga a pedazos? Evitando que esto pase. Los médicos posgradistas, y veíamos esa realidad, al menos en nuestras redes sociales la exponíamos, cómo los médicos de posgrado estaban en el sistema y batiéndose como podían, intentando conseguir mascarillas, intentando conseguir trajes, intentando conseguir guantes, intentando trasladarse por transbordos hacia el hospital para poder cumplir. Y con todo este antecedente, o sea, eso es lo que duele de donde estamos en este momento. En este punto, bueno, ya no puedo decir ninguna autoridad, porque por lo menos en esta vez tenemos la respuesta de una autoridad que ha mostrado, creo yo, la única que ha mostrado seriedad, que es en este punto la ministra Romo. Porque en el transcurso de toda esta situación, vemos que el ministro de Salud se olvidó que pasó la pandemia. Y se olvidó que pasó la pandemia con los números, con la estadística, con los muertos, con los contagiados y con nosotros, con el personal que estuvo ahí. Solo han hablado, ustedes solamente han hablado con la ministra Romo. La ministra Romo es la única autoridad que les ha recibido a ustedes. Nosotros hablamos con el subsecretario de Provisión de Servicios hasta días antes de que se cumpla la ley y una semana después. Nunca más volvimos a tener contacto con el Ministerio de Salud. Estamos hablando igual ya hace prácticamente 60 días. ¿Con el ministro nunca hubo un acercamiento, doctor? Nunca. El doctor Ceballos al menos nunca mostró un espacio como para poder intentar generar un diálogo, pese, como repito, nosotros igual lo hemos dicho, rogábamos por literalmente involucrarnos para que este tema del reglamento y el cumplimiento de la ley humanitaria se dé un proceso más apegado a la realidad, a la normativa de posgrados y a la estructura compleja que maneja el posgrado, porque el tema del posgrado con esta ley humanitaria se necesita un análisis no solo de un criterio de salud, se necesita un análisis laboral, constitucional, justamente para poder entender la parte de educación y la acople a esta condición, que sí le permite obviamente reconocernos a nosotros como talento humano, pero que en este punto para el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, a él no le gusta la ley, no le parece. Sí, pero, es el argumento hasta ahora del Ministerio de Salud Pública con la falta de cumplimiento. Sí, pero puede no gustarle la ley a alguien, pero la ley es la ley, pues la ley hay que cumplirla si no nos guste. Imagínense que a mí no me guste una ley y yo también me declaro en desacato y no hago lo que dice la ley. O usted, por ejemplo. ¿Sí o no, doctor? Así es, justamente lo hemos dicho un montón de veces. El golpe a la institucionalidad del país, que varias veces le han dado palo literalmente, en esta condición estamos hablando cuando en alguna entrevista anterior con usted, la verdad, se me quedó esta frase de lo del país de Pepito, del país de Manuelito, el país de Manuelito. Literal. Entonces, hay que tener claro que no podemos permitir que esa condición se dé, más allá tal vez del comentario, de la comedia que uno puede hacer por un momento por el comentario. Este país tiene reglas, tiene una constitución de por medio, tiene una estructura legal, formal, un presidente, vicepresidente, ministros que no se pueden dar el lujo de ver una ley que ellos mismos aceptaron, que ellos mismos le pusieron reglas, le pusieron temporalidad para cumplir, y en este punto simplemente no se cumple. 23 de julio estamos viendo acabar septiembre y nadie dice nada. En este punto, como les menciono, ya hay que tomar en cuenta, como le digo, nosotros hemos sido muy críticos de varios escenarios, no somos totalmente apartidistas, pero cuando se hacen bien las cosas o vemos que alguien quiere resolverlas, hay que destacarlo. No nos habían dado la cara, no habíamos recibido ni siquiera, por lo menos, en realidad ni siquiera una disculpa, porque no se entiende que alguien guarde tanto silencio con habiendo tanta gente de por medio. Y así empezó esa reunión del martes, y por eso yo la noto sincera, al menos a la oferta, porque usted empieza en un diálogo diciendo, lo siento, hay un error y vengo acá a resolverlo. La ministra lo reconoció, la ministra Romo reconoció, efectivamente, pidió disculpas y reconoció que hay un error.
Así es, y es importante que todo el contexto se entienda, porque se ha hablado también, en el primer día se habló más del tema de la agresión policial, que obviamente reprochamos por completo, y algunas personas intentaron sacar esto de contexto. La agresión policial es totalmente repudiable, no entramos en el tema de la agresión para permitirla o soportarla, bajo ningún concepto hemos practicado nosotros violencia en nuestras manifestaciones, y repudiamos el acto de parte de la policía, pero al mismo tiempo no hay que desdibujar la situación. Esa situación se dio en el proceso de la reunión que ya estábamos sosteniendo con la ministra, el viceministro de Gobierno, Cristian Ceballos, y el viceministro de Salud, Solórzano. Y tuvimos que interrumpir la reunión para informar que esto se dio, y la verdad llamó mucho la atención la velocidad con la que se resolvió todo. Un par de llamadas y se resolvió todo. Entonces, hubo predisposición, por lo menos, y esa predisposición se mantuvo para resolver este problema. Correcto. Estamos viendo, al menos hasta el momento, que se está intentando hacer. Doctor, esperemos que todo eso se cumpla. 3 preguntas finales, justamente. Le pido unas respuestas no muy largas, en honor al tiempo. A ver, con este primer acercamiento, hoy va a haber otro acercamiento, ¿verdad? Así es. ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Con quién va a ser? Estamos a la espera en la hora porque no la podemos confirmar. Entiendo que hay una reunión hoy entre la ministra de Gobierno, el ministro de Salud y el presidente de la República. Hay un gabinete, me parece que hoy no es aquí en Quito. No estoy seguro, me parece que alguien mencionó, creo que era Guayaquil. Pero obviamente quien va a estar presente en esta reunión dando el tema de la representatividad y entregando lo que hemos acordado va a ser el viceministro Cristian Ceballos, obviamente dependiendo de los resultados de esa reunión. Y estamos a la espera de que se pueda dar, ¿no? Que se cumpla lo del martes, que esperemos no sea en horas de la noche para no tener a la gente... Claro. En esta vigía muy larga, ¿no? Claro, correcto. Una pregunta más. Acá, por ejemplo, me piden que le pregunte, ¿un becario no firma póliza de mala práctica médica? No. Y eso es irregular, por lo menos es irregular. Por supuesto, ese es uno de los problemas. Si usted dice que el sistema lo ubica a usted como un estudiante que está en aprendizaje de formación. Entonces, no se supone, el riesgo, obviamente, una persona que está en entrenamiento en área médica es mucho más riesgoso que la persona que ya tiene la experiencia. La persona que tiene la experiencia es más puede cometer un error. Pero ahí está lo que le mencioné. Le ponen todas las condiciones de estudiante, lo ubican, lo dejan como en ese lugar, y usted comienza a ver que si es que comete un error, le dirá, "Ay, pero bueno, yo soy un estudiante, me imagino mi tutor, o vamos a repartir la responsabilidad con la universidad o algo". No, lo dejan solo. Usted es absolutamente el único responsable de tomar una decisión en ese punto. Correcto. Tiene que haber un balance, ¿no? Correcto. Y lo último, doctor, a propósito de un comentario que nos escribe Ana María Polo, ella dice... porque ya se me perdió. Bueno, me hablaba de que ella se perdió el mensaje. Hablaba de que justamente es posgradista y tienen que pagar algo así como $20,000. Una cosa de locos. O sea, hay un drama económico para los médicos posgradistas que decía el mensaje que lamentablemente se me perdió. Es así, es un drama económico el que están enfrentando, doctor. Con eso cierro, con esa última reflexión. En los dos escenarios, el autofinanciamiento, primero, el autofinanciado no es objeto de crédito porque no trabaja. Los bancos le prestan con mucha dificultad dinero. Eso es muy complicado. Y los becarios, en cambio, para recibir su beca, tienen que firmar una letra por casi el triple del valor que el gobierno invierte en ellos. Ellos terminan, si es que quieren dejar la beca en un punto, tienen una letra de cambio de aproximadamente $156,000 aproximadamente. Es peor que un banco, literalmente. Entonces, todas estas condiciones no están bien, no son condiciones saludables para una relación donde te manejas en el sistema en esta forma, con tanta presión desde el sistema que supuestamente te invita a formarte y con todo lo que tienes que pasar justamente en la carrera de aprendizaje. No está bien. Hay que cambiar los posgrados y esa ha sido nuestra consigna, pero en este punto tenemos que empezar por el cumplimiento de la ley humanitaria. Hay que devolverle dignidad a esta profesión. Y hay que respetar los derechos de los médicos de posgrado. Correcto. De verdad, yo me solidarizo con ustedes. Esta semana expresé mi malestar por la represión de la que fueron objeto, pero además porque
No puede ser posible que a ustedes que les llamaron, entre comillas, héroes de mandil blanco, resulta que tengan semejante trato. Si han estado en la primera línea, el trato debería ser distinto. Ojalá que el tema se solucione y ojalá que los acuerdos se traduzcan en concreciones en el transcurso de las próximas horas. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza y estamos monitoreando expectantes de la evolución de este tema. Un abrazo a la distancia. Muy amables, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. El doctor Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas. Hoy habrá una nueva reunión, no saben todavía la hora, van a monitorear, van a esperar el llamado por parte de las autoridades. Hoy habría un encuentro entre el presidente de la República, el ministro de Salud y la ministra de Gobierno para afinar algunos detalles de una fórmula de solución que fue inicialmente ya acordada esta semana con los médicos posgradistas y ojalá que el día de hoy tengan buenas noticias. De verdad que sí, ojalá. Que lleven a la praxis aquel discurso rimbombante de citar a los héroes de mandín blanco. Bueno, trátenlos como tales. No les traten así, como están recibiendo el trato hoy. 7 de la mañana con 25 minutos en la primera hora por la señal de Majestad Radio.